a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Les agradecemos muchísimo la participación en este workshop tan sentido en el afecto y también en el campo profesional, porque bueno, nos hemos impuesto como tarea esto de recordar, de homenajear, de valorar a la querida Marta Bonaudo. Es una actividad modesta, pero muy sentida, en la que agradezco a las colegas coordinadoras que me acompañan, en principio a Eda y Ana, que tuvieron la iniciativa y dieron impulso a esta actividad, pero también agradezco a todos y cada una de las autoridades que se han sumado tan generosamente y con tanta predisposición, a quienes coordinan, a las relatoras que también nos acompañan y a todas las expositoras, expositores que se han sumado para que esta actividad finalmente se pudiera concretar. Bueno, muy brevemente decirles en lo personal por qué cuando vino la convocatoria de Eda y de Ana y de Mariana para poder hacer este workshop, esta actividad académica, inmediatamente me sumé. Como ustedes se imaginarán, se unen en la persona de Marta. Yo creo que nos pasa en general a todos y a todas que nos convocamos hoy aquí. El afecto en principio personal, porque ella se lo supo ganar con su generosidad, con sus buenas maneras, pero también desde lo profesional. Creo que, bueno, fue muy valorada, pero que tenemos que seguir valorando todo y lo mucho que Marta aportó al campo de la historiografía, al campo de las ciencias humanas, de lo que hizo por la universidad pública, por la investigación. Así que en ese sentido, cuando vino la convocatoria, creo que a todas nos entusiasmó porque nos pareció que era merecido hacer este recordatorio, y aunque todos y todas los profesionales del campo sabemos quién fue Marta Bonaudo, bueno, merece que en el homenaje volvamos a recordar y a señalar todo y lo mucho que Marta ha aportado desde lo profesional, pero también, vuelvo a reiterar, desde lo personal. Fue una investigadora prolífica que tendió líneas de trabajo, como ustedes van a ver a lo largo de la jornada de hoy a la tarde, pero también fue una formadora de recursos humanos y una excelente docente. Así la recuerdo también, como una excelente docente. Así que bueno, nada, no tengo mucho más que decir de que el afecto y el respeto que tengo por Marta y por toda la gente que trabajó junto a Marta a lo largo de toda su carrera profesional. No sé si mis compañeras, Eda, Ana, Mariana. Mariana, te cedo la pampeanidad. Te cedo la pampeanidad. No, yo tampoco robar mucho tiempo, ¿no? Primero, bueno, buenas tardes a todas, a todos. Agradecida y también, digamos, de esta propuesta, ¿sí? Agradecida digamos, a Ana, que en un momento me lo comentó. Y bueno, enseguida también me sumé, sobre todo porque también iniciándome en este tema, ¿sí? A partir de la investigación, primero como becaria y después ya a partir de ingresar al CONICET, las lecturas de Marta, digamos, son inevitables, ¿no? Entonces, claramente también como Lucía, no dudé en acompañar este proyecto, que bueno, como también decíamos al comienzo, por ahí sí es modesto, pero es muy sentido, y la verdad que también contentas porque, bueno, de alguna manera también digamos, notamos el interés, ¿sí? En la actividad, ¿sí? No solamente de los expositores, que también enseguida cuando recibieron la propuesta no tuvieron ningún inconveniente al momento de aceptar, ¿sí? Sabiendo que, bueno, todos los años por lo general, ¿no? Nos pasa que uno tiene muchas cuestiones, ¿sí? No solo académicas, sino personales, y sin lugar a dudas eso también se valora, por eso también agradezco
a quienes se inscribieron como asistentes, ¿sí?, a la actividad, y también a los y a las expositoras, y también a las relatoras y a quienes coordinan, ¿sí?, a todos y a todas los que nos acompañan en esta actividad, ¿sí?, tanto hoy como mañana, también a los presentadores de los libros. Bueno, eso ya lo diremos mañana, pero bueno, simplemente es agradecer. Ana. No, ya habló Mariana, así que estoy representada. Simplemente digo, bueno, agradecer, pero digo que cómo surgió la propuesta. La propuesta fue de Eda, en realidad, ¿no? Eda, a partir de su lugar en la Asociación de Historiadoras, vieron esta necesidad de hacer homenajes a Marta, y nos pareció que con este tema, con el cual algunos estamos incursionando, y como bien decía Mariana, ¿quién no la leyó? A las primeras veces que teníamos que buscar, había que leerla a Marta. Entonces nos pareció que esta era una posible entrada para uno de los tantos posibles homenajes. Así que en realidad la gran promotora de esta fue Eda, en el marco de la Asociación de Mujeres, a quien, bueno, le dejo la palabra, y gracias a todos y a todas por sumarse. Bueno, yo quería comentarles que tanto Lucía como yo, y más recientemente María José, integramos la comisión directiva de la Asociación Argentina para Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género, que se creó en el 2017, y dentro de nuestras actividades se encuentra la de una comisión de socias honorarias y de homenajes, y lamentablemente cuando nos estábamos organizando para hacer un homenaje a nuestras socias honorarias, que iba a ser este 8 de marzo pasado, Marta falleció con anterioridad. De modo que un poco la idea de hacer este homenaje póstumo tuvo que ver con eso, porque ella no llegó a ver esa publicación que se hizo en el boletín, y bueno, en particular a mí me interesaba volver a compartir espacios con mis colegas pampeanas, porque bueno, con Lucía y con María José estoy habituada a compartirlos desde la asociación, y también retomar actividades desde Comodoro Rivadavia y desde nuestra facultad, dado que con Daniel Márquez creamos un grupo de historia social de la Patagonia Central y Austral en el 2007, y bueno, y esta actividad se enmarcaba dentro de las actividades anuales de este grupo. Así que bueno, quería agradecerles a todas y a todos por el acompañamiento en esta actividad, e invitar a las autoridades de la UNICEN, a Mariana por la Facultad de Ciencias Humanas, que nos acompaña, a que nos dirijan unas breves palabras, luego a la licenciada María Teresa Ortega por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y a María Silvia Dilicia por la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, muchas gracias. No sé si tengo que empezar directamente. Sí, bueno, me presento. Mi nombre es Marina Damini. Yo estoy representando a la Facultad de Ciencias Humanas. Soy secretaria de Investigación y Posgrado. Quien quería participar y quien iba a participar era Mónica Blanco, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, quien lamenta mucho no estar acá. Justo tiene una actividad a la par que se había comprometido antes, y por eso me pidió que lea unas palabras en su nombre, que son breves, pero en cierta manera van a reflejar lo que ella hubiera querido decir y compartir con ustedes. Así que voy a leerlas. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, decirles que lamento profundamente no poder estar presente en la apertura del workshop Género, Beneficencia y Masonería, organizado en homenaje a nuestra querida Marta Bonaudo. Cuando el lunes Lucía me avisó de la actividad y me invitó a dar algunas palabras de apertura en mi carácter de decana de la Facultad de Ciencias Humanas, no podía creer que esa actividad iniciara al mismo tiempo que otra en la que estaba comprometida mi presencia y que venía acompañando desde el año pasado, como es la presentación de una publicación hipermedia que, vinculada al bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, nos puso en interacción con las escuelas de nuestro sistema educativo durante el difícil año 2020. Y dado el cariño y el respeto que me ha unido a Marta, le he pedido a la doctora Marina Damini, secretaria de Investigación y Posgrado de nuestra facultad, que junto a su apertura leyera estas palabras, solo para compartir con ustedes mi propio recuerdo de Marta, y agradecerles que hayan pensado en esta importante actividad que seguramente la hubiese llenado de entusiasmo.
Conocí a Marta Bonaudo primero a través de sus múltiples artículos, luego personalmente en encuentros académicos en los que procuraba aprender con avidez de sus distintas intervenciones, y más tarde en la conformación de espacios de investigación que compartimos, como la unidad ejecutora en red ISIR, así como el estímulo y acompañamiento que nos brindó en la creación del CIEP, núcleo que dirigí hasta hace poco tiempo. Esto fue sin duda lo que más me marcó de Marta. La encontré allí no solo desde su rol de historiadora y académica, sino desde el de gestora y articuladora de grupos de trabajo. Encontré allí una profesional lúcida, inteligente, vivaz, creativa y profundamente ecuánime, que me enseñó sobre el empuje para planificar y crear en escenarios que no eran necesariamente los más fáciles. Me enseñó sobre el trato cordial y no por ello menos firme, sobre la solidez académica conjugada con el trato humano. Marta fue para mí una maestra y también una cálida amiga que me marcó profundamente por su generosidad y sensibilidad, valores que se imprimieron a lo largo de su carrera y que la trascienden más allá de su condición académica. Recordarla me trae siempre una sonrisa en el recuerdo de su voz y sus gestos enfáticos para transmitir sus reflexiones e ideas siempre desde el respeto y la empatía, y obviamente desde un conocimiento sensible y profundo de los temas que abordaba. Gracias por permitirme estas reflexiones y por generar una actividad que mantiene presente el trabajo comprometido e infatigable de la doctora Marta Bonaudo. Les deseo una muy fructífera actividad. Mónica Blanco. Gracias. Bueno, estas son las palabras de Mónica, no tengo mucho más para sumar, porque sinceramente me parece que reflejan un poco lo que han estado compartiendo, que es esta celebración de aspectos humanos y académicos que en sí mismos dan cuenta de una profesional comprometida con su época y de una fructífera creadora académica y también de espacios colectivos, así que me parece que generar un workshop como este sin duda es una forma de homenajearla, de celebrarla y de inspirar también a las nuevas generaciones para que sigamos inspirándonos en investigadoras como ella. Así que gracias también por invitarme y dejarme participar. Muchas gracias. Gracias, Marina. María Teresa. Bien, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También acompaño en este momento el saludo de nuestra decana, Magíster Patricia Viviana Pilch, a quien también habíamos invitado, ¿no es cierto, Eda? Pero bueno, que por razones de viaje no podía estar presente. Así que me sumo a este homenaje, a esta actividad. Digo, qué importante poder homenajear a alguien tan valioso, ¿no? En su trabajo, en su calidad de persona y en su trayectoria, a partir de una actividad, ¿sí? Donde hay una celebración a su persona y a su trayectoria y experiencia y trabajo compartido. Es un placer, digamos, además, acompañar desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en este caso desde el rol que me toca como secretaria de investigación, a mis colegas ahí que están Daniel y Eda, que acercaron la propuesta en su momento para que recibiera, digamos, el acompañamiento del Consejo Directivo de la Facultad, y así salió la resolución que las avaló en su organización y participación, y fundamentalmente con un tema que de verdad cuando vi el título y armaba la resolución me sorprendió. Digo, bueno, esto de género, beneficencia y masonería, ¿no? Un tema sumamente interesante para donde pueda ir llevando a nuestras investigaciones. Así que bueno, desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el mejor de los éxitos para esta actividad y el acompañamiento permanente a cualquier circunstancia, interés que requieran desde nosotros. Así que un gusto y éxitos. Muchas gracias, María Teresa. María Silvia. Hola, buenas tardes. También muchas gracias por haberme invitado a esta actividad que además conjuga a institutos con los cuales ya tenemos una amistad profunda, duradera, que nos convoca en distintas actividades académicas, de extensión, de transferencia. En este caso en particular es también un gusto para mí acompañarlos para recordar a Marta Bonaudo. Yo creo que las palabras de Mónica han reflejado mucho más todo
lo que yo pudiera decir sobre su figura, sobre su trayectoria. Nosotros también la recordamos mucho como una persona muy generosa, ¿sí? Como una persona que era capaz de brindar sus conocimientos, pero también algo bastante difícil, que son las formas del hacer, ¿sí? Del hacer académico, ¿sí? A nosotros en particular nos ayudó mucho en la configuración de nuestro instituto, y fue también importante en relación con esta temática que hoy aborda este workshop, ¿sí? Si vemos las ponencias que hoy se van a presentar, son un homenaje a ella y también la continuidad de sus trabajos más allá de lo que, digamos, del impulso inicial que les dio. Y también indicarles que los libros que se van a presentar el día de mañana son en parte, o están digamos, vinculados con sus trabajos, pero también con nuevas líneas de investigación, que eso es lo interesante, ¿no? Cuando un investigador abre caminos para que otros nuevos, ¿sí? se puedan sumar y puedan hacer también sus propios avances. Así que bueno, nada más, desde mi parte, desearles una jornada de mucho trabajo, ¿sí? y de encuentro también, ¿no? En esta situación de virtualidad. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Silvia. Ana, seguimos con la presentación. Iba a seguir Lucía, creo, ¿no? Eras la maestra de ceremonia, pero no importa. Bueno, le habíamos pedido, sigo yo, le habíamos pedido, nos parecía importante que gente muy acercada, muy allegada a Marta por su lugar de trabajo, desde el instituto, desde la universidad, se sumara con una propuesta, y bueno, lo invitamos a Diego, que acá está en este momento y que nos va a plantear alguna especie de semblanza que me parece importante. No anoté, no tengo el programa para decirlo el título exactamente de lo que habías mandado, Diego. Yo lo tengo, si no, Ana. Sí, dale, decilo vos. ahí está, sí. O lo puede decir Diego, si no. Bueno, lo dice Diego, si no, o lo presento y ya le doy la palabra. Sí, mejor. Bueno, a partir de esto que dice Ana, un poco nos va a reflejar esto, Diego, esta semblanza, como bien dijo Ana, y su presentación se titula Marta Bonaudo, entre el compromiso y la historia. Cuando quieras, Diego. Bueno, les empiezo agradeciendo mucho a todos y a todas la oportunidad de compartir algunos recuerdos de Marta. Bueno, tal vez ustedes saben, pero bueno, yo me formé con Marta, trabajé con ella durante 20 años más o menos, desde que cursé mi carrera de grado y después toda mi formación de posgrado. Bueno, compartimos muchos viajes académicos, bueno, muchas charlas. Así que bueno, es un gusto grande, muy grande poder compartir con ustedes algunas palabras. Veo a muchos colegas que la conocieron y que seguramente van a coincidir, y bueno, coincido desde ya con todo lo que se planteó hasta ahora, ¿no? Yo no quería repasar la trayectoria académica porque me parecía que no venía al caso, porque eso creo que más o menos todos ya la conocemos en mayor o menor medida. A lo largo de sus 50 años de trabajo, Marta abarcó un conjunto de temáticas heterogéneas, digamos, así que muchos de nosotros nos hemos acercado desde diferentes lugares al trabajo de Marta, así que eso lo quería un poco dejar de lado, y en todo caso resaltar 2 o 3 cosas que me parecían interesantes. Una, creo que ya en parte la adelantaron un poco ustedes, sobre todo Mónica, y es la generosidad que Marta tuvo en lo que fue la construcción, me parece, de un campo profesional, de una historiografía profesional argentina, digamos, de los años 80 para acá, ¿no? Es decir, era una persona, yo me acuerdo que por ahí le decía, ¿no? Digo, Marta, te va a hacer un concurso que tenés que viajar 1000 kilómetros, no sé qué, en colectivo, y Marta agarraba y se iba. O sea, ese compromiso
digamos, con lo que es la construcción y el funcionamiento de un campo científico, ¿no? Que eso implica hacer evaluaciones, que no es el trabajo, digamos, más placentero muchas veces, ¿no? Hacer evaluaciones, hacer referatos, viajar a concursos, evaluar proyectos de investigación. Y bueno, Marta eso lo asumía con una responsabilidad para mí notable, ¿no? Son sus últimos años, era una mujer de más de 70 años, y podía aceptar la invitación que venía de un instituto terciario, de un pueblo del interior de la provincia de Santiago del Estero, con el mismo interés con el que podía aceptar una invitación a dar una charla en una universidad española o una universidad francesa, etc. Digo, tenía un compromiso muy sincero, muy honesto con la profesión y destinaba mucho tiempo a eso, ¿no? Es decir, muchos de sus proyectos personales quedaron muchas veces de lado, precisamente por destinar tiempo y por ponerle el hombro a este tipo de tareas que a veces no son las más gratas, pero que son fundamentales e indispensables para que un campo científico funcione. No sé si miran su CV, ella, bueno, dirigió muchos institutos, conformó muchos espacios, carreras, además de toda la gente que formó, ¿no? Es decir, que también eso, yo ahora que comienzo por ahí, me toca dirigir y algo, me doy cuenta del enorme trabajo que es eso, el desinteresado muchas veces esfuerzo que implica, ¿no? Leer, corregir, sugerir. No, bueno, Marta tenía formó muchísima gente, con mucha generosidad. Vos ibas a tu casa, a la casa de ella, te daba los libros, te ofrecía con mucha naturalidad, ¿no? Mucha frescura. Esa es una primera cosa que yo rescataría, ¿no? Digo, el tiempo que a lo largo de toda su trayectoria le destinó a construir un espacio científico, ¿no? Profesional, con ciertas reglas, dejando de lado muchas veces proyectos personales de lado, ¿no? Y junto a esto subrayaría también esta impronta por lo colectivo, ¿no? Marta era una persona que siempre trabajaba de esa manera, siempre era con otros, en equipo, en grupo. Había una preocupación, y también creo que en el fondo una concepción epistemológica, ¿no? Sobre cómo se construye conocimiento. Creo que no era solo una cuestión de afinidad personal, ¿no? El placer de trabajar con otros y otras, sino que había también una apuesta epistemológica por la idea de que un conocimiento construido de manera colectiva es un conocimiento superior, ¿no? En términos también metodológicos, científicos, etc. Esto diría por un lado, ¿no? Lo segundo, que me parece que era un rasgo que también la caracterizaba, era su compromiso político, ¿no? Que no necesariamente era un compromiso partidario con un espacio puntual, ¿no? Político en el sentido, bueno, más amplio del término, ¿no? Para cualquiera que haya cursado una clase con ella o haya compartido una charla, un café, era inevitable terminar hablando de política en algún momento, ¿no? Y muchas veces peleándose, discutiendo, porque además Marta era muy terca en sus ideas políticas también. Yo me peleaba mucho con Marta, y eso habla muy bien de ella también. O sea, Marta fue una persona que siempre alentó el compromiso político, pero nunca tuvo ningún problema por trabajar con quienes tuvieran o tenían ideas circunstancialmente diferentes en el plano de la política partidaria, universitaria, etc., ¿no? Creo que eso habla también de una forma amplia y democrática de entender la construcción de nuestra disciplina, ¿no? Uno podía discutir con ella sin ningún problema, y bueno, como yo te dije, como les decía, no era una persona fácil, Marta, no te iba a dar la razón en una discusión política, eran a muerte, y bueno, y terminaba, digamos, generalmente alguno, bueno, se iba, pero digo, eso creo que es algo que nos inculcó a todos, ¿no? Los que nos formamos, esta necesidad de bien sea intervenir en los medios, sea participar del debate político, sea llevar algo de lo que nosotros investigamos como insumos para pensar salidas a los desafíos que tienen países periféricos y pobres como el nuestro, ¿no? Eso era algo que ella tenía claro. No es lo mismo hacer historia en Canadá que hacer historia en Argentina, ¿no? Entonces, digo, en Canadá tal vez te puedas dar el lujo de quedarte en la biblioteca, ¿no? Pero en Argentina hacer historia implicaba ese trabajo junto a otros tipos de actividad. Cada uno lo entendiera como fuera, ¿no? Porque esa era la parte amplia de eso, no es que te iba a decir lo que vos tenías que hacer, ¿no? Y la tercera cosa que para mí era un rasgo sí muy característico de ella era su calidez y su humanidad en el trato, que esto ya lo señalaron todos ustedes, ¿no? Marta
digo, vos ibas a trabajar a la casa y nunca se empezaba a trabajar, ¿no? Vos llegabas y decías, bueno, vamos a poner el café. Entonces iba, ponía la cafetera, después siempre era charlar de algún tema, que podía ser una novela policial, la última serie de televisión que estaba viendo, yo compartía el gusto por los policiales, por las novelas policiales, así que hablamos mucho de ese tema. Nos gustaba mucho el cine, así que siempre había una calidez en cuanto que el trabajo estaba siempre precedido por conversaciones e intercambios que tenían que ver con los intereses que iban más allá de lo específicamente profesional, ¿no? Y esa es una muy buena forma de entrar luego al trabajo profesional, ¿no? Porque uno llegaba más distendido, ¿no? Llegaba más contento, más alegre, es decir, tenía esa capacidad, muchos lo han marcado, ¿no? Y con otras personas, de generar proximidad, ¿no? Esa capacidad que tenía Marta de empatizar, que creo que, bueno, fue un rasgo, digamos, y quienes nos formamos con ella, bueno, lo disfrutemos y tratamos, ¿no? Ahora cuando nos toca a veces dirigir a alguien, yo digo, bueno, recomiendo libros, por ejemplo, policiales, cosas, respeto que me quedan de cosas que a veces Marta hacía bien, bueno, para sacar la presión, ¿no? Que una vez se tiene cuando tiene que terminar algo, así que bueno, eso era un poco, tendría muchas anécdotas para contar, no sé, de viajes y demás. Que yo he tenido la suerte de visitar algunos museos con Marta y era su historia medieval, era su gran amor, creo, ¿no? Más allá de que su aporte lo hizo en la historia argentina, sobre todo su gran amor a la historia medieval que había estudiado en la década del 60, y escucharla hablar no sé, de la pintura del siglo XVII y XVIII en Holanda era una cosa fascinante. La pasión, no solo el conocimiento, sino la pasión, ¿no? Que ponía en todo lo que hacía en realidad, ¿no? Era una persona muy optimista, incluso hasta el final, ¿no? Nosotros trabajamos en un libro de Historia de América Latina hasta que Marta murió. De hecho, el libro lo llegó a recibir muy poco antes de morir. Y de hecho nosotros no sabíamos que estaba enferma, pero ella siempre tenía una actitud, ¿viste? Planificaba para este año presentaciones, era como si una persona que mantuvo un optimismo y una capacidad de reinventarse y de reinventar el futuro en un sentido positivo que era notable, ¿no? Es decir, yo eso, si hay un atributo que quisiera heredar de Marta, sería ese, es decir, la capacidad que tenía para ser feliz, ¿no? Para disfrutar de las cosas, que es una cosa no siempre tan sencilla. Así que, bueno, yo compartiría eso, ¿no? Digo, no me quiero extender, pero la verdad que, bueno, les vuelvo a agradecer, que es un gustazo poder compartir esto con ustedes, y estaría enormemente feliz de este tipo de actividades, y estaría, bueno, muy contento con todos ustedes compartiendo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Diego. Sí, Patricia, porque me parece que es el audio, ¿se puede silenciar el micrófono? Sí, ahí lo silencié. Ah, bien. Ahí está. Bueno, me parece que muchas gracias a quienes participaron de esta presentación, y bueno, si quieren quedarse pueden hacerlo, y si no, sigan con sus actividades, y nosotros vamos a empezar con las sesiones, ¿no? Sí, si les parece, a los efectos de organizarnos, ustedes vieron que en el programa nosotros tenemos hasta las 18:15, sería un corte, ¿sí? Con lo cual, si les parece, para poder organizar la actividad, podríamos empezar en la primer sesión con la coordinación, si te parece, Daniel, empezamos con la coordinación de Melina, que está más orientado a lo que sería siglo XIX, y entonces después dejaríamos la segunda parte, Daniel, para que coordines vos. ¿Te parece que nos organizamos bien así? Sí, ningún problema. Bueno, entonces le vamos en principio también volver a agradecerles a los dos, a Daniel y a Melina, por sumarse en la coordinación de esta actividad tan generosamente también. Hablando de gestos generosos y de trabajos en equipos, bueno, aquí tenemos estos colegas que precisamente han dado muestra de esta generosidad. Así que, Melina, te vamos a dar la palabra como coordinadora de la primera sesión, así que
si querés, todo tuyo la intervención. Bueno, muchas gracias Lucía, muchas gracias por invitarme a ser partícipe de estas jornadas en homenaje a Marta Bonaudo, digamos, a que también tuve el gusto de conocer en varias visitas a la ciudad de Rosario, y bueno, agradezco la invitación. Buenas tardes a todas y a todos, y como mencionaba Lucía, vamos a dar paso a la primera sesión. Esta parte la grabamos. Como ustedes quieran, yo no tengo problema, y si quiere Valeria, ustedes digan, tienen. Está bien, Olga. Valeria te da el ok. ¿Arranco yo? Perfecto. Bueno, va a ser una relatoría extraña, va a ser una relatoría rara, y va a ser una relatoría homenaje, algo que nunca hice, pero del que me hace en algún punto, dentro de lo triste que es esto, feliz, poder homenajear a Marta Bonaudo. Es difícil hablar de Marta, no pensarla a Marta acá, no pensar en sus trabajos, obviamente, en ella, en su calidez, en su sonrisa, en su decir fuerte, pero con tonos bajos. Marta tenía esa cosa de asentar posiciones, pero jamás con una actitud impositiva o que subiera los tonos. Y es muy difícil pensar a Marta no integralmente, como ya se estuvo hablando, ¿no? Esa Marta comprometida con la sociedad, comprometida con el funcionamiento de la universidad, y comprometida con sus estudios, pero además claramente esos estudios comprometidos con toda esa otra cosa con la que ella estaba mirando, ¿no? Los estudios de Marta, más allá del periodo que estudiaran, siempre tienen que ver con esa necesidad que ella tenía, esa vocación de pensar lo social y de tratar de ayudar a su mejoría. Resulta difícil imaginar una jornada, aunque tenga este formato virtual, pero si estuviéramos en el IES, en el que Marta no tratara de hacerse se hiciera un ratito para ir a esta época de quesos a comprarle el regalo a sus hijos. ¿Se acuerdan que siempre ella buscaba, sin perturbar, un ratito para ir y llevarle regalos a sus hijos? Y yo ahí pensaba las veces que la vi haciendo eso con mucha naturalidad, y la verdad que recordé, aunque sea una cosa bastante tonta. ¿Cuántos temas, ¿no? ¿Cuántas perspectivas abrió? ¿Cuántas carreras dio de gente que está haciendo enormes carreras, como Diego, como Simonazzi? Digo, Marta ha sido una directora de gente que se está proyectando, que ya es muy consolidada, pero que se está proyectando como los historiadores digamos, más significativos del futuro, que no es poco. ¿Cuántas tesis dirigió? ¿Cuántas tesis evaluó? La mía, por ejemplo, que después algo voy a contar de eso. ¿Y cuántas carreras docentes? Porque para mí también fue jurado como 3 veces como docente, y siempre con esa misma actitud, con una pasión que integraba la investigación con la docencia, con la misma pasión, una docente muy apasionada y muy creativa. Mi comentario decía va a ser bastante extraño, porque, en algún sentido, no es bastante extraño porque no es que yo sea tan original, sino que lo que yo intenté hacer es ver dónde aparecía Marta, digamos, sus posturas, sus señales en las ponencias que se fueron presentando, en la gente que fue hablando. Entonces, a partir de lo que dijeron los expositores, a mí me parecieron todas las ponencias sumamente interesantes, que abrieron un montón de puertas para gente que incluso no trabaja estos temas como yo, ni siquiera los periodos, pero como cuántas cosas que se dijeron yo pude interpretarlas, o yo pude leerlas también en clave de que a mí me van a servir, o que a mí me sirvieron. Y ahí recordé, cuando se designó el jurado de mi tesis doctoral, que dijeron Marta Bonaudo, que no era un nombre que a mí se me había cruzado en el momento, yo dije, nunca la cité en la tesis. Y fui a verla, como hacemos todos a la tesis, y sí, claro que la había citado a Marta.
Marta es casi un alperín, no hay tema en el que uno vaya en el que algo no haya dejado una marquita. Y estaba también en mi tesis para mi tranquilidad, aunque obviamente no hubiera sido un problema, ¿no? Entonces digo, me parece, lo que yo planteaba es esto, ¿no? ¿Cuántos de esos temas aparecieron a lo largo de las jornadas? Quizás mucho más fuerte en la primera parte, pero que igual, aunque en esta segunda parte también hubo de esos rasgos, de esas perspectivas bonaudo, digamos, por llamarlas de alguna manera. Algo que ya mencionó Lucía y con lo que después voy a volver, la clara percepción que lo político no es lo mismo que la política. Con eso Marta nos ayudó mucho, cuántos caminos nos allanó. No era fácil de decir hace no tanto tiempo que el que no llegaba al poder o el que no jugaba electoralmente hacía política o era lo político. De hecho, yo, por ejemplo, trabajo actores que grandes historiadores dicen que son fracasados y por lo tanto no pueden ser estudiados políticamente porque nunca llegan al juego de la política estatal ni se asoman, digamos. Y Marta, con esa concepción, que además obviamente es acompañada por otra gente, transforma con otra gente en los fines 80, 90, esa mirada, esa complejidad de lo político. Que con Lucía tenemos ahí un dossier, un muy viejo dossier donde trabajamos eso y donde está la presencia de Marta con este tema. También la cuestión de los librepensadores, que se habló mucho ahora, esa posibilidad de empezar a estudiarlos, de pensarlos vinculados a la opinión pública y a la politización no regida por lo electoral. Me parece que también es un mérito donde Marta deja una señal o pone un pie, digamos, pero pone un pie no para que nadie avance, pone un pie para que otros sigan. Por eso me gustó mucho también, en términos de la estructura del workshop, que hubiera una ponencia que se había empezado a trabajar con ella y que se sigue trabajando sin Marta. Me parece que ese es un homenaje y que eso es lo que debería suceder con los directores cuando los directores parten, ¿no? Y me pareció muy, hasta emotivo, digamos. También me parece que hay en Marta una enorme habilidad, y se vio en los trabajos, digo, todo lo que yo voy marcando es esa marca, insisto, bonaudo en los trabajos que yo fui leyendo y escuchando. Hay una habilidad en encontrar y explicar los intersticios, que es algo que Lucía estuvo también trabajando. Y no es tan sencillo, esos intersticios, esas cosas que son ambiguas, a veces contradictorias, que los historiadores a veces solemos simplificarlas. Y Marta lograba simplificarlas, pero desde la explicación, ¿no? Esas ambigüedades y de encontrar esos puntos que son tan ricos y que a veces nos terminan explicando cosas que si no tuviéramos esa mirada en el intersticio o en ese espacio, nos perderíamos. Obviamente el tema de las identidades ciudadanas, que también apareció, las agencias femeninas, las infancias, las tuteladas que tutelan, los vínculos y las solidaridades, y la educación de las subalternas, que en parte que también estuvo Lucía, el trabajo de Yolanda y otros más. Esa idea de la beneficencia como espacio de prestigio, pero también de acción, que se ve muy bien en el trabajo de Yolanda, y que, como ella dijo, está muy marcada por la presencia de Marta, y qué significativo que su primer seminario de doctorado haya sido cursado con ella, ¿no? Me parece también interesante. Bueno, entonces decía esa idea, ¿no? Que es prestigio, que la beneficencia es prestigio, pero también es acción. No nos podemos quedar con esa idea de que solo las mujeres de la élite hacen por prestigio, por mostrarse. Están actuando. Y eso también está dicho, ¿no? Las disputas con la iglesia, que trabajó Yolanda, el tema de la ignorancia, que aparece en varias, ¿no? En varios de los trabajos que trabajan beneficencia, y que me parece muy interesante porque hacia el siglo XX esa ignorancia cobra incluso en mujeres que hacen beneficencia,
digo, hacia los 30, cobra otra dimensión. La ignorancia empieza a ser un estigma. Y en este periodo pareciera, en estos periodos anteriores, pareciera que en todo caso es un algo para dar batalla, para luchar. A ver, ¿qué más? Me parece que además Marta fue una historiadora sin prejuicios, y eso también se vio en las ponencias de hoy, con la cantidad de temas y con la cantidad de perspectivas con las que se puede trabajar esto. Insisto, es Marta y es otra gente, pero es Marta también marcando claramente esto. Y me parece que ella tuvo, en parte, con esa forma, con su forma de ser, con su obra que es amplia, con su obra de divulgación, que también, digo, pensando en los tomos, que me parece que ese es un punto también muy interesante. No solo, Marta no estaba interesada solo en que la leyéramos los historiadores, me parece que también le interesaba que, o digamos los especialistas, que la leyeran los docentes, que la leyera la gente que le interesa la historia, y no por ego, sino por explicación. Era una convencida de que la historia explica. Y me parece que en eso fue también otro punto en el que ella fue generando una apertura con bastante valentía. Por ejemplo, en el tema de las logias masónicas, me parece que es muy interesante, se trabajó hoy mucho, me parece que hay otra vez digo, un pie de Marta ahí marcando, pie que no pisa, sino que impulsa en todo caso, una patada sería más que un pie, que empieza a observar esas asociaciones, ¿no?, en tanto entidades que son claves, que son muy relevantes para la sociabilidad burguesa, que tienen contradicciones, que tienen tensiones, pero que también tienen un papel muy fuerte dentro de la dinámica de esa política moderna. Y volvemos a la política. Es muy difícil separar los trabajos de Marta de la política y de muchas otras cosas. Después sigo con eso. Y también me parece que es muy interesante cómo empezó a ver, cómo abrió el estudio de esas logias como espacios privilegiados de elaboración intelectual, digamos, como formas de debate y de discusión, y donde incluso los valores liberales se ponían en discusión, que no había tantos espacios que así lo hicieran, ¿no?, y republicanos y democráticos, ¿no? La creación de un espacio de discusión intelectual antes de que se considere que el campo intelectual está conformado. Eso me parece que es una cosa bastante interesante. En general se piensa que hacia el 10 el campo intelectual se empieza hacia 1910 a elaborar, pero a mí me parece que en los trabajos de Marta y en lo que hoy ustedes estuvieron exponiendo, estamos viendo que hay un corpus y hay un conjunto de sujetos que están pensando, debatiendo, escribiendo, discutiendo bastante antes, y me parece que eso es un punto interesante que sale de las ponencias, porque es casi, con el trabajo de Sarlo y Altamirano, es casi una, ¿cómo decirlo?, un hito, que antes del 10 difícilmente hubiera eso. Otra cosa que me parece que se notó en las ponencias, y en general cuando la mencionan como influencia a Marta Bonaudo, es la ductilidad, por decirlo de alguna manera, que ella tenía para analizar articuladamente las dimensiones económicas, sociales y políticas, algo que no es para nada sencillo. A mí particularmente me resulta absolutamente difícil o imposible. Y uno lee los textos de Marta y todo está integrado. Está pudiendo ver lo económico, está pudiendo ver lo social, está pudiendo ver lo político, y la verdad que ese es un gran mérito que a mí me parece que no se le ha reconocido, más allá de que, incluso cuando se le reconoce que es alguien que supo mirar los grandes problemas de la historia. Y a mí me parece que no se le ha reconocido porque Marta era mujer. Esto es una absoluta opinión personal, pero me parece que un hombre que hubiera hecho esa mirada,
que podía integrar tanto, porque uno la lee y se integra todo eso de una manera que fluye, que no hubiera tenido otra recepción. A mí me parece que hay que pensarlo, porque también por generación, por actitud y por todo, también ella ha sido víctima de los techos de cristal y de muchas otras cuestiones, ¿no? A ver, ¿qué más había notado? Y fui anotando ahora cuando los escuchaba también. Otra cuestión que me parece que es interesante es cómo se puede advertir el papel hegemónico del Estado y sobre todo del Estado de Buenos Aires, y que eso Marta también lo estuvo mirando, pero cómo abre el debate en torno a cómo poder rearticular los vínculos entre ese Estado y el interior, y a su vez entre ese interior tan ambiguo que tenemos y los espacios lindantes. Y en ese sentido a mí me pareció que el workshop muestra esa diversidad, hubo todo un espacio, hubo todo un desarrollo de espacio regional muy diversos, desde las Patagonias a distintos lugares, que creo que es un muy buen homenaje a Marta, eso, ¿no? De esa mirada, y es una lucha también interesante que tenemos que sostener, porque nosotros sabemos que no lo que sucede en Buenos Aires no sucede en el interior, pero además no necesariamente lo que sucede en el interior siempre es igual. Entonces este workshop nos mostró esa diversidad con casos tan diferentes, y me parece que eso es de una riqueza que hay que subrayar y aprender de ella, ¿no? Tuvimos el centro sur de la provincia de Buenos Aires, tuvimos Santa Fe, tuvimos distintos lugares con temas parecidos, obviamente hay cosas que se asemejan, pero no todas, y eso me parece muy interesante. Es decir, le sumamos a la lucha al porteñismo, o al antiporteñismo, de que no todo se explica desde Buenos Aires, también me parece que este workshop puso en alerta eso. Bueno, el interior tiene también sus características particulares, sus momentos, y eso se manifiesta claramente. Yo mientras leía las ponencias y escuchaba, porque no leí todas, y escuchaba a los expositores, lo que iba haciendo era tratar de repasar esa presencia, una presencia de la que yo no soy experta. Yo no soy experta en los trabajos de Marta Bonaudo, ni siquiera trabajo ese periodo, aunque siempre la he leído, porque siempre me ha abierto un poquito la cabeza para poder pensar en algunas cuestiones, ¿no? Y entonces me parecía que hay un eje, o mejor dicho, dos ejes de investigación en su obra, que por un lado es el estudio de los espacios regionales, y por otro es el espacio de lo político en su complejidad, ¿no? Y me parece que es interesante ver perdón, me perdí cuando con el mensaje. Entonces me parece que tomarla con fuerza, con la fuerza que ella tenía, esa mirada de lo regional y de la complejidad de lo político, ir viendo cómo ella construía la historia. A mí me parece, o sus investigaciones, ¿no? A mí me parece que ella, desde esos dos puntos, va sumando actores, desde esas dos cosas, ¿no? Lo regional y lo político, lo que empieza es a ir sumando actores, sumando problemáticas, a partir de esa nueva historia política que hoy hablaba Lucía, que yo dije algo, desde diferentes escalas, de lo nacional a lo provincial, también lo regional y lo local, la preocupación que establece por repensar periodizaciones tradicionales y abrir nuevos espacios, y cuando se abren nuevos espacios aparecen nuevos sujetos, individuales y colectivos, nuevas preguntas, nuevas fuentes, y caminos como para ir explicando los modos en que los diferentes sujetos se relacionaron con el poder. También fue un hito importante. Y ahí aparecen las mujeres que estudia Marta, por ejemplo. A mí me parece que aparecen
aparecen con centralidad y aparecen con muchísimo interés, pero a partir de esa mirada como primigenia o siempre presente que ella tiene, que es lo regional y lo político. Y ahí va como abriendo panoramas de qué miro, qué estudio, y qué miro y qué estudio, están las mujeres, están las logias masónicas, están muchas cuestiones políticas, están los intelectuales, están los librepensadores, bueno, todo lo que hemos estado escuchando y hablando a lo largo de la tarde. Me parece que el hecho de repensar periodizaciones tradicionales, que no es la única que lo hizo, pero lo hizo, y lo hizo tempranamente, es algo también a rescatar, y que ya para nosotros se ha vuelto casi obvio, pero no lo fue en su momento, y no fue una tarea fácil. Y me parece que algunos de los trabajos de Marta condujeron a otorgar a algunos fenómenos un estatuto político que no tenían, recuperando márgenes de acción que antes se soslayaban o se consideraban, antes y después, porque hay gente que lo sigue pensando, que antes estaban soslayados o ignorados, que producían un verdadero desplazamiento de lo político, de la política a lo político, como dijimos, y que con eso también hay un gran aporte de Marta a esa nueva historia política, y creo que le suma la articulación con otras perspectivas disciplinares, que también fue una novedad en su momento, no siempre aceptada, y que es producto de esa ebullición de los 80, de los 90, que creo que la mayoría de nosotros estuvimos presentes y recordaremos, esas jornadas donde se debatía, esas jornadas donde había un apasionamiento que hemos perdido y que a mí me gustaría que se pudiera recuperar, pero no sé si es posible. Digo, recordamos todos esas mesas donde eran multitudinarios los oyentes, y autores que discutían, y para salir del caso de Marta, digo, me estoy recordando el debate entre, qué sé yo, Falcón y Romero sobre clase obrera o sectores populares, que todos recordaremos, ¿no?, la densidad, la intensidad y la pasión que tenía ese debate, no solo en sus autores. En ese sentido, me parece que por ahí, quizás con otra forma, no somos otros, es otro momento, pero me parece que sería un buen intento empezar a tratar de recuperar los debates, a recuperar la posición del ensayo, porque me parece que el ensayo es algo que ayuda a soltarse y a decir cosas que uno está viendo y que quizás en textos más cerrados, más, ¿cómo decirlo?, más estrictamente académicos se pierden. Lo que estoy diciendo es que quizás estamos ante una oportunidad de dejar de ser hacedores de papers y empezar a hacer otra cosa, y que es posible. Y este workshop lo mostró. Se puede discutir, se puede tratar un tema. Digo, en particular me parece que los últimos años hay una producción enorme, pero sin diálogo. Y en este workshop se notó el diálogo, y eso me parece que es también algo que quiero subrayar y que me parece importante. A ver qué más. Bueno, Marta también pensó lo político, como ya había dicho, mucho más allá y más acá del Estado, esto también se vio hoy, le dio visibilidad a esos nuevos actores y actoras, a las nuevas prácticas, logró escapar de visiones estructuradas y permanentes, a lograr combinaciones cambiantes que reflejaban claramente la dinámica que sabemos que es dialéctica, pero que no siempre la podemos capturar, y ella la lograba estructurar y la lograba construir. En el último tiempo, según tengo entendido, Marta se estaba acercando a la historia global y a la historia comparada, que está creciendo tanto en muchos lugares, y a mí me parecía interesante porque claramente no iba a ser una postura snob de un tema porque está de moda, sí, pero yo pensaba en esa fortaleza, una fortaleza no solo por su enfermedad, sino también su edad y sus ganas de seguir. Bueno, había un tema había un
una nueva perspectiva que le parecía que podía otorgar, y ahí estaba ella hurgando, ella mirando, ella tratando de introducirse. Por lo tanto, mi comentario es un poco esto, ¿no? Bueno, que lo que yo fui viendo es que cada uno tiene una marca Bonaudo en sus trabajos, de los que pusieron, una buena marca Bonaudo, y que además tiene ese buen tono de la marca Bonaudo, una marca no agresiva, una marca que hace pensar, una marca que abre preguntas, y que nos lleva a pensar en una historiografía más dinámica que la que tenemos hoy en día, o que la que yo estoy viendo. Capaz que estoy pesimista, estoy con lumbalgia, me duele, estoy vieja, capaz que todo eso me ha puesto un poco pesimista, pero a mí me parece que estamos en una etapa de consolidación de mucha gente, con mucha gente doctorada, con mucha gente consolidando sus carreras, pero estamos bastante aislados. Y lo que yo viví en este workshop fue un poquito, fue como una ventana de integración, de pensar temas parecidos, de un citarse, de un diálogo constante. Ese diálogo constante entre cada uno que exponía y otros autores me parece que tiene una riqueza importante. Y lo último que quiero decir en este comentario, que no solo fue raro, sino que además oralmente me quedó completamente desestructurado, y les pido disculpas por eso, es que, bueno, cuando Marta fue jurado de mi tesis de doctorado, en realidad mi perspectiva es absolutamente clasista. Yo creo que las derechas argentinas, las élites, son y defienden los intereses de la clase alta, y eso está en mi tesis, pero había algunos lugares donde la tensión aparecía, como siempre. Una tensión que yo había descubierto y que estaba convencida que había disimulado perfectamente en la tesis, hasta que habló Marta y fue, yo suelo decir, como una flecha zen, con esa tranquilidad de ella, pero que llegó al centro exacto de eso que yo había intentado disimular, que creo que los otros jurados no habían visto, y que estaba ahí, porque la lectura era tan fina y tan sutil, y veía esos intersticios que yo hoy mencionaba, que lo primero que dijo fue así, y digo, una flecha zen, porque fue obviamente con su tono, con su muy buen tono, con su explicación, y hasta con una perspectiva que me permitía resolver esa tensión que tenía. Entonces, a mí, para cerrar, lo único que quiero decir es que disculpen por este comentario desordenado, felicito por las ponencias, son todas muy interesantes y muy buenas, espero que se pueda hacer algo con ellas, o publicarlas de alguna manera. Me parece que tiene mucha riqueza, me emocionó el diálogo que hubo entre los diferentes expositores, que no es tan habitual, por lo menos en los lugares por los que yo circulo, y eso que tenemos un grupo bastante estructurado, los derechólogos o derechálogos, no sé cómo los llamamos, pero no es tan notorio el diálogo como se notó, como estuvo presente en este workshop. Y por último, lo que quiero decir es que me parece que haber hecho un homenaje con trabajos, con ponencias, con libros, a Marta es el mejor homenaje, porque sin duda su partida es una gran, gran pérdida. Creo que todavía no hemos notado esa gran pérdida. Su partida, la de Jorge Gelman, estamos en momentos de pérdidas, y por eso de pérdidas fundamentales, y por eso insisto, quizás también sea el momento en el que tenemos que empezar, ya estamos nosotros grandes, podemos decir viejos, viejas, viejes, quizás sea el momento de que podamos empezar a repensar una historiografía, un campo historiográfico que dialogue más, que compita menos, que el paper no nos domine. Es difícil porque en CONICET el paper te domina, pero aunque sea tratar de juntar un espacio, crear algún espacio donde podamos debatir más libremente, o poder tener ensayos, donde podamos hacer ensayos,
Me parece que es un momento que se lo debemos a esta gente que ha partido en los últimos años, que son nuestros profesores, que son nuestros formadores, y que son los que estructuraron esta historiografía que logró reconstruirse tan bien en muy pocos años. Si lo pensamos, en muy pocos años hemos construido una historiografía muy interesante que puede tener presencia internacional sin generar ningún tipo de actitud vergonzante. Disculpen por, insisto, por lo informal, no es informal, es lo desestructurado. Les agradezco todo lo que aprendí en sus ponencias, y bueno, espero que podamos construir algo que nos lleve hacia una nueva historiografía que nos haga más felices. Creo que es eso. Necesitamos que nuestro trabajo nos haga más felices, y no solo, bueno, publiqué acá, publiqué allá. Muchas gracias a todas, y esperemos pronto vernos realmente, podernos abrazar y compartir algunas de estas cosas, vino de por medio, que siempre se vuelven más, bueno, mi celular se enloqueció, empezó a sonar, siempre se vuelven más creativas. Un abrazo para todas y todos y todos. Gracias. Muchas gracias. Excelente, excelente tu relatoría. Excelente. La verdad que hasta emotiva también, como decías vos, Olga. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias, Ana. Valeria, ¿querés tomar la palabra? Estamos todos un poco cansados, pero vamos, que nos queda tiempo todavía. Nos queda resto. Nos queda resto. Sí, como tenemos seguramente que ir a preparar la cena, va a ser una segunda relatoría más acotada, y además creo que muchas de las cuestiones en las cuales Olga se explayó son compartidas plenamente. Y aprovecho y la saludo. Hola Olga, que hace mucho que no te veía. Y a todas, sí, es cierto, Valeria, hace mucho no nos vemos. Es cierto. Mucho antes de la pandemia. Sí, mucho antes de la pandemia. Bueno, a ver, también quisiera partir estas palabras con una relación directa a Marta, que también fue parte de mi jurado de tesis doctoral, y con la cual compartimos, digamos, diversos espacios, hasta un espacio de rebeldía cuando decidimos hacer un congreso de historia de las mujeres paralelo, ¿sí? Ella, digamos, y que fue todo un revuelo. Suave, como dijo Olga, pero briosa, ¿sí? Aguda, punzante, rebelde. Hacia fin de año, desde la IMEG, cuando participé de un pequeño videíto que quisimos hacer en homenaje a Marta, decidimos que nos era muy difícil poner la música, y decidimos que íbamos a poner un tema de una película que nos resultó a varias muy hermosa, que se llama Drag Another Round, que ahora está en Netflix, de Wittenberg, que se las recomiendo, y su tema el tema principal se llama What a Life, y era un tema alegre, era, digamos, un tema vital, que nos representaba justamente algo muy vital que nos dejó Marta, ¿no? Que tiene también que ver con otra, con compartir, con espacios colectivos, con redes, que no solamente fueron su tema de investigación. Y me parece que aquí tuvimos un another round, ¿sí? Otra ronda, y como la historia no es cíclica, no volvemos, ni siquiera circular, no volvemos a ningún mismo punto, digamos, y justamente de eso se trata el movimiento de la historia. Me parece que en esta otra vuelta construimos se pudieron ver unos nexos, unos puentes, unas herencias, unas huellas, tomar la mano de distintos momentos de la producción de Marta, con distintas preguntas,
pero que sin embargo también, así como hay mucho hubo mucho de Marta y muchas de las exposiciones se, digamos, dedicaron a hacer ese nexo y a presentarse, ¿no? Con ese aire de parentesco, con aires de semejanza, de deuda académica de las buenas, ¿no? De las que permiten y habilitan el pensamiento, las que habilitan la reflexión, las que invitan a ir un poquito más allá. Y ese poquito más allá fue también algo que a mí me gustaría destacar, ¿no? Marta está justamente en esa doble acepción, en la invitación a la ronda, a otra ronda, ¿no? Que puede ser beber, pero puede ser leer, puede ser ir más allá, y con trabajos, con preguntas muy distintas, pero también semejantes. A veces me dicen, bueno, las cosas no van siempre en una vía, de una sola dirección. Me parece que justamente ahí está, en algo que puede aparentar ser, formar parte de una atención, está la riqueza, ¿no? Hoy se trataron temas sobre los cuales no siempre quienes hacemos historia hemos estado de acuerdo, ¿sí? Justamente la riqueza no está en los consensos, sino está en esas puntas en las cuales nos permiten encontrar diferenciaciones, cambios, matices, contradicciones, no por negar la posibilidad de construir una historia que dé cuenta, ¿no? De grandes procesos, sino justamente para evitar la homogeneidad. Y eso también estuvo presente, y yo quería marcarlo, que desde el título del primer trabajo, que como se me rompió la impresora, no pude imprimir el programa, así que tengo que abrir el celular, que se me había trabado además, ¿no? Dice, María Laura, que tituló su trabajo Mujeres y Niños en los Márgenes de la Masonería, y a mí me encanta, quienes me conocen saben de mi profundo amor a las maneras de pensar historia de Natalie Simon Davis, y a mí me parece que digamos, y esto lo hemos dialogado algunas veces en el pasado con Marta, ¿no? Sobre las sutilezas de algunas marcas de historiadoras que desde los años 80 vienen marcando unas distinciones y que nos ayudan a posicionarnos frente al oficio y frente al lugar de la escritura, desde donde miramos el pasado. Una de ellas era Natalie Simon Davis, es Natalie Simon Davis, y me parecía que justamente una de las cuestiones que aquí se dieron, y que yo lo considero como una punta para seguir indagando, como una posición de indagación, no una punta, un lugar desde donde mirar los procesos, ¿no? Siempre, así como Olga decía, ¿no? Una historiografía tan porteña, tan autocentrada, digamos, en los centros. Bueno, cuando nos ponemos en los márgenes, aparecen cosas distintas, aparecen relaciones que no se distinguían, aparecen conflictos que pasaban desapercibidos, aparecen articulaciones desconocidas. Y creo que Marta, en ese sentido, y en sus trabajos de gran manejo de escalas, digamos, de ese refinamiento para pensar lo regional, para pensar lo local, pero también para saltar un proyecto transnacional y pensar algunas cuestiones de la vida política y la articulación política a través del Atlántico, es algo que aquí también me parece que deberíamos considerar, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando nos ponemos en los márgenes? Y bueno, pasan cosas, como Lucía decía, que todavía sorprende. Seguimos trabajando, seguimos pensando en la sociedad de beneficencia, frente a nuevas preguntas aparecen nuevas cosas, ¿no? O con el tema de Julieta Lanteri. ¿Quién diría hoy, digamos, nuevamente, qué bueno es volver a pensar en figuras que desarman sentidos comunes historiográficos, como la propia Julieta, ¿no? Que es siempre la banquina, está Julieta, digamos, ¿no? Justo qué mal ejemplo que dije, porque la verdad, porque pobre, digamos, en una banquina no, pero en un cordón de vereda acabó sus días.
me parece sumamente sugerente el tema de pensar estos grandes problemas. Cuando articulamos beneficencias, y lo voy a poner en plural, y masonerías, porque hoy también nos dimos cuenta, ¿no? Que, digamos, libre pensadores, hay que usar los plurales porque incorporan complejidades y matices. Estamos volviendo a revisar un tema clásico, que es el liberalismo. Digamos, me parece que es un tema muy importante, no es un tema menor, desde los márgenes, poder formular de modo situado, contextualizado, con las mujeres adentro, con distintas mujeres adentro, porque aquí no pasaron todas juntas, ¿no? Pasaron, digamos, personajes también que desde lugares insospechados asaltan lugares, digamos, y se asientan en lugares que habían sido considerados, digamos, como ajenos, ¿no? Y me parece que el trabajo de Eda pone en el centro de la escena unas trayectorias, la trayectoria de un hombre que si Eda no lo trae hoy, seguramente, digamos, lo desconoceríamos, y con ello desconoceríamos una serie de relaciones que se dieron y que marcaron y marcaron justamente el condimento situado, la definición histórica de lo que era ser política. Y vuelve el tema de una pregunta, yo no la puedo resolver, tampoco es cómo no, con Zenón Pereira, digamos, se me escapó, no me entiendo la letra acá del muchacho de Eda, pero Gómez, González, no me entiendo la letra. Pero bueno, ¿cómo se llamaba Eda? No tiene micrófono. Daniel Candel López. López, Daniel Candel, acá está, Candel López, pero se ve que lo hice muy apurada y le saqué la Z. Bueno, ¿no? Digamos, personajes que me parece condensan. Y vuelvo a la idea de las trayectorias, no por la linealidad de las trayectorias, sino justamente porque no, digamos, disparan, digamos, pueden ser pensadas en su propia contingencia, ¿sí? No, digamos, y me parece sumamente interesante porque también ahí están los focos, lo regional, las escalas, la individualización, y algo que cruza y tensa las experiencias, todas las experiencias, desde la beneficencia, la masonería, que tiene que ver con la articulación de redes, algo que Marta muchas veces llamaba las sociabilidades políticas, ¿no? Digamos, y la ponía en plural, y que me parece que también nos permitiría, una otra vuelta, nos permitiría volver a preguntar, ya no por las mujeres en función de la inclusión o de la no inclusión, inclusión o exclusión, ¿no? Que son los términos también que los contemporáneos marcaron la vara, ¿sí? Sino también pensarlas más en términos de intervención, de revisar justamente desde los márgenes esas intervenciones que son más o menos sonoras, que muchas veces han desestabilizado, ¿no? Y me parece que hay algo que quienes trabajaron beneficencia, digamos, yo lo marqué varias veces como algo a considerar y justamente a revisar su significado histórico, que tiene que ver con las demandas y los pedidos. Hay algo ahí, ¿no? Hace muchos años, en una charla con Marta y con María Celia Bravo, historiadora tucumana, María Celia le contaba a Marta que en el archivo de Roca había encontrado unas cartas que ella las leía, de unas mujeres que le escribían a Roca pidiéndole cosas desde Tucumán, cuando Roca era, ¿no? Y el tono que como las leía era insidioso y molesto. Entonces María Celia decía, para mí que Julio estaba re enojado cuando leía las cartas, una por semana le llegaban. Recuerde de lo que no me mandó todavía, no sé qué, recuerde de hablarle de mi hijo, fulano, recuerde, no sé qué, tengan consideración, ¿no? La densidad
la densidad histórica de la molestia, ¿no? De lo que puede corroerse en lugares, digamos, esa insistencia que tienen las mujeres decimonónicas para ir pidiendo cosas, ¿no? Que se ve también dentro de las filas masónicas, y hoy salió, digamos, y que articulan, y que marcan, creo yo, por el otro lado, que deberíamos poder revisar, y creo que revisar qué significaba ser tutelada en distintos, digamos, la potencia, digamos, como la reversión de esto, ¿no? Revisar, ver esto, ¿no? Como cuando las ficciones legales van por un lado y marcan fuertes exclusiones, y cuando las prácticas marcan unos intersticios, por recuperar la palabra, digamos, los conceptos, ¿no? Marcan otras maneras de incorporarse, y que también definen en distintos momentos, en ese largo siglo XIX y las primeras décadas del XX, van a distinguir formas distintivas, digo yo, y no uniformes, de las propias mujeres de demandar por sus derechos. ¿Sí? Por eso me pareció tan importante terminar este intenso taller haciendo referencia a dos figuras, ¿no? Digamos, que no solamente son paradigmáticas, sino que articularon mucha política detrás, que pensaron en términos muy disruptivos para su momento, que, digamos, llenas de contradicciones, como buenos personajes históricos, y que como es el de Julieta, pero también el de Alicia Moreau de Justo, que me habilitan justamente a pensar, ¿no? Que ahí, entre ese inicio, en esas primeras décadas del siglo XX, y lo que vino antes, son distintas generaciones de mujeres con distintos horizontes emancipatorios, pensando en términos muy distintos al liberalismo, las sociabilidades, las redes, y también al liberalismo, ¿no? Digamos, y el liberalismo como sistema institucional, pero también al liberalismo como aspiración política a la libertad, a la emancipación, a la actuación, al asalto a la política, y que nos invitaría a volver nuevamente a revisar la esfera de lo público y a tomarles más las manos, digamos, a acercarnos más a la propia altura de esas mujeres, con sus experiencias, sus estrategias, sus tensiones. Creo que nos daría, y me voy con muchas preguntas de hoy, para revisar justamente la historiografía que hemos construido en torno a esa primera ola, le diríamos, ¿no? Nuevamente, de feminismo, y cómo revisitarlas desde los lugares que hoy, digamos, que hoy transitamos, y que seguramente de investigaciones que lleven ustedes adelante de modo, digamos, en el futuro, digamos, cuando los procesos de la pesquisa avancen, puedan resultar en una nueva mirada renovada, basada en el trabajo en los archivos, y también en preguntas nuevas, que nos permitan decir, ¿no? Que tenemos una historiografía fuerte, sólida y con capacidad de moverse, ¿no? de las tradiciones interpretativas instaladas. Así que yo brindo por estos espacios, que son efectivamente productivos, porque potencian la posibilidad de diálogo, porque traen nuestras propias trayectorias, digamos, porque revitalizan redes, digamos, redes que no son las que se sospechan desde el centro, sino que son las que se emanan de unos supuestos, y voy a agregarle, potentes márgenes. Así que muchísimas gracias a Eda, principalmente por la invitación, a Lucía. Qué bueno que hayan querido que esto esté también amparado por la asociación, por la IMEG. Me despido de todas, muy contenta y agradecida, y bueno, ojalá que pronto, con muchas vacunas, más sol y menos coronas, nos podamos dar la posibilidad de tener un encuentro presencial, en vivo y en directo, digamos, que terminemos con another round, digamos, ¿no? Con un buen vino tinto como le gustaba a Marta, ¿sí? Y unos quesos. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Valeria, un placer, la verdad que muchas gracias. La verdad que creo que fue un cierre excelente, tanto una como la otra, como Olga como Valeria, me parece que nos hicieron como todos estar expectantes por dónde habían hecho la lectura de esto de pensar la relatoría, ¿no? Porque nosotros no queríamos un comentario sobre la ponencia, no queríamos eso, así que creo que interpretaron cuál era nuestro objetivo, y la verdad que es enriquecedor la mirada que ustedes se hicieron, enriquecedor, creo que a todos nos sirve, estábamos así como expectantes por dónde cada una fue, y me parece que está bueno también esto de poder pensar en reencontrarnos no solamente académicamente recordando a Marta, sino también compartiendo, ¿no? Compartiendo el cara a cara. No sé, algo más. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que se sumaron a esta propuesta, y mañana los invitamos a la presentación de los libros. Bueno, perdón, Ana, muchísimas gracias también. Hago mía tus palabras respecto a las relatorías de Valeria y de Olga. Les estamos muy, muy agradecidas porque pudieron interpretar perfectamente lo que a lo mejor con cierta y con poca claridad les expresaba yo particularmente en los mensajes de mail. Muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias a todos los expositores, expositoras, a los participantes, las participantes, y mañana les recordamos entonces que la conexión va a ser a partir de las 18. Esto a propósito de porque Laura por allí preguntaba en el chat, es a partir de las 18 que hacemos la presentación de los libros. Por mi parte, sumamente agradecida, y ampliamente se han cumplido las expectativas, se han superado las expectativas que teníamos puestas para este encuentro de hoy a la tarde. Gracias. Bueno, yo en lo personal también agradecer a todos y a todas los que también se han quedado hasta esta instancia, sobre todo quienes han expuesto y se quedaron, ¿sí? Bueno, me sumo también a los agradecimientos de Olga y Valeria, bueno, y invitarlos mañana al cierre de este workshop. Bien, en mi caso, simplemente, bueno, también agradecerles como las chicas, a todos los que nos están siguiendo a través del chat y que nos están felicitando, bueno, invitarlos a que mañana nos encontremos y que, bueno, que este sea también el principio de otros tantos desafíos que podamos recorrer juntos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.